que es teoría, los tipos de inflamación que hay, crónica, aguda, etc. Toda la presentación. ¿Ok? ¿No? Por ejemplo, vamos a buscar estos son un proceso inflamatorio producido por factores endógenos y exógenos, ¿cierto? Endógenos como la alergia. Claro, cuando hay una alergia no hay inflamación. Si hay inflamación, hay vasodilatación del sector, hay enrojecimiento, hay una formación de hipoedema, que es la inflamación, ¿cierto? Ok. Entonces, los endógenos y los exógenos, golpes, ¿no es cierto? Acá se puede subir a patada, por ejemplo. Podemos experimentar, ¿no? ¿Quién quiere patear aquí? ¿No han delegado por ir acá? ¿Han utilizado acá? Ya, si ustedes tienen un golpe, una caída, ¿qué pasa? Bueno, cuando hay receptores, nociceptores, hay justamente un lugar y eso va a llevar la información al sistema nervioso central, ¿cierto? Y se responde, ¿no? Y ahí va a haber un procesamiento y se va a identificar como dolor. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Por ejemplo, ¿tiene produce inflamación? La patada, una quemadura también produce inflamación, con exudación, ¿cierto? Una trompada, puñete, ¿no? Produce inflamación. Pero esa inflamación, ¿por qué se produce? Acuérdense que les he dicho que hay, en el caso del mecanismo de acción de los AINES, pero antes de saber el mecanismo de acción de los AINES, no debemos saber cómo es que se producen las prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanas, los DSA, cómo se produce. Hay dos vías, ¿no es cierto? Vía lipoxigenasa y ¿qué más? ¿Ve? Sí, hay dos vías. Y hay dos POS. Una es y la otra es inducida. ¿Qué es la constitutiva? No es nada, ¿qué pasa en falla? Entonces de repente vamos, nada. Claro, porque lo hemos visto. No hemos perdido, ¿no? Entonces la constitutiva es aquel que desarrollará la fisiología normal. Con ellos, vamos a ver ahí, logramos el equilibrio, porque tenemos tromboxano por un lado, tenemos por otro lado prostaciclina. Uno produce agregación plaquetaria, ¿cierto? O uno produce vasoconstricción, y otro produce vasodilatación, etc. ¿Cierto? Entonces van a contrarrestar, se van a equilibrar los valores. Y ese equilibrio que va a funcionar normalmente. Pero ¿cuándo comienza el desequilibrio? Cuando aparece la población de la COX-2, que es inducible. ¿Qué significa? Se induce por algo. Hay algo que hace que esta enzima actúe y produzca algo. ¿Dejo entender? Entonces, la constitutiva está trabajando normal, es algo normal de nuestra fisiología. ¿Y cuándo aparece la parte fisiopatológica? Justamente por eso. Una infección pasa, produce inflamación, produce inflamación. Pero, ¿cómo es que produce inflamación? Va a producirse, ¿qué cosa? Histamina, ¿qué más? Serotonina, ¿qué más? Quiminas, ¿qué más? Leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclinas, todos ellos proinflamatorios. O sea, es decir, como todos ellos se producen, entonces va a primar más, o sea, el equilibrio se va, así como las gliculinas se borran, el equilibrio se rompe y se va más a la producción de estos químicos, autacoides muchos, se va a producir, ¿no es cierto? Y va a aparecer la inflamación. Las etc. ¿Ok? ¿Gracias a quién? A la acción de la COX-2, que es inducible por inflamaciones producidas por golpes, caídas, por infecciones, picaduras de insectos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Eso es lo que realmente pasa. Y eso ustedes ya lo han visto en fisiología, en fisiopato. Cuando hay una inflamación, hay toda una tormenta de producción de químicos. Como he dicho, los todos ellos se producen. ¿Ya? Es inducible. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, aquí está. Se puede clasificar por diversos parámetros como son duración, carácter de estudiado, etiología, localización. La inflamación. Claro, eso no lo vamos a ver ya. Pero acá un ejemplo más.
Inflamación, itis es inflamación, ¿no? Cistitis, itis, inflamación. Y la evolución se puede decidir si es agudo o crónico, ¿ok? En cuanto a la evolución. Subagudo, ¿no es cierto? Crónico, generalizado, etc. La localización también es otra parte de la terminología utilizada, ¿no? En este caso, para poder denominar a una patología. El exudado, si es sedoso, luminoso, purulento, ¿cierto? Entonces, pericarditis reumática aguda fibrinosa. Todo eso está acá. Entonces, esta patología, si ustedes saben, todo, ¿cierto? Todo este significado saben que se refiere. ¿Ok? Y todo esto de acá, o sea, todo este nombre nos da qué tipo de inflamación es, cuál ha sido su evolución, dónde está localizado, ¿no? Y si tiene exudado, qué tipo de exudado tiene. Este nombre. ¿Me dejo entender, no? Es para que lo conocemos. Clasificación hay agudas o esto lo vamos a pasar. Bueno, son por tiempos, etcétera, 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 etcétera. Son inflamaciones crónicas específicas, ¿no? Vamos a ir pasando. Sí, seguimos. Y volvemos a avanzar así. Hay cosas que se avanzan así. ¿No? Ampollas, por ejemplo, es una inflamación también, ¿no? Hay una reacción, inflamación aguda, ¿no? Y ya, fibrinosa. Hay todo tipo de inflamación que van a leer para que se vea. Purulenta, que es una pierna, ¿cierto? Que es un flemón, sobre lo que he escuchado del flemón, ¿no? Y ustedes acá, dientes, absceso, que es un absceso, ¿no? Ahí está un absceso de 3, tipo úlcera, ¿no? Seguimos viendo el absceso, todas las características del exterior, etc. Antes, pacientemente podía que ya no estamos entre el tiempo y los papeles de la úlcera, pues la úlcera, ¿no? Ahí está, ahí está. Miren ustedes, se le cayó medio glúteo y eso avanza, llega al hueso. ¿Se imaginan? El hueso se mueve. ¿Ven? ¡Ah! La salud. Vale. ¿Sí? Acá igual a mí. Antiinflamatoria de nuestro estamos, qué bonito, 34 años. Ahí que avanzamos 34 más y 40 al mismo tiempo, por el 34 y ya está. Miren, acá lo que vamos a ver más adelante es este. ¿Ya? Uno de los parámetros que vamos a ver, ¿ya? Miren, la inflamación, y esto ya lo hemos visto, lo hemos dicho. El proceso inflamatorio es la respuesta protectora del sistema inmune a un estímulo. Un golpe es algo perjudicial. Entonces, la inflamación reacciona como qué? Como un mecanismo de defensa. Normalmente a ello se lleva la temperatura. Normalmente a ello hay fiebre también. Una infección produce fiebre, inflamación. Ahí está la inflamación y la fiebre, que va de la mano en la producción, digamos, bioquímica de todos los compuestos que van a evidenciar esta patología. ¿Ok? Entonces, y todos ellos, ¿no? Así, no sé si les he mencionado a ustedes, la fiebre es un mecanismo de defensa. La inflamación es un mecanismo de defensa. La mayoría de las cosas que van, la diarrea es un mecanismo de defensa para tratar de expulsar ese exógeno que nos está produciendo una infección. El vómito es otro mecanismo de defensa. La tos es otro mecanismo mediante el cual nosotros, ¿qué hacemos? No están viendo, ¿no? Están tratando de expulsar la flema, desprender la flema de los bronquios y expulsarla. Para eso es la tos. Por eso viene la tos. La mayoría de la tos viene por eso. Hay tres tipos de tos: seca, esa productiva ronca, y la no productiva, que es súper seca, la no productiva la seca, la productiva la que tiene flema. Hay otra tos, silbante, que silba y con flema. Tos asmática. Es fácil de reconocer las tres tipos de tos.
Entonces, es una tos sibilante, le dan antibiótico, no pasa nada, es como el tratamiento es otro, pero ya se hizo, no. Y el tratamiento ahora sobre todo. Y ahí tiene que ver la histamina. Ahí tiene que ver, ¿qué cosa? Receptores muscarínicos. ¿Qué más? ¿Qué tipo de receptores más? Beta. El salbutamol es un broncohidrator, ¿qué es? ¿Lo ven? ¿Qué más? También. Porque hay una inflamación. El asma, hay inflamación, hay producción de mucus, ¿cierto? Y hay una constricción. Y para eso el antibiótico no sirve. Entonces la tos que hace ahí, tiene una tos sibilante como con silbido y rompe el pecho. Quiere botar la flema, ahí sí no sale ni a balas. No sale. Entonces, ¿qué necesitan? Un broncohilatador, porque al final, si los broncos son así, como es broncoconstricción, se reduce así. Aparte, se inflama. O sea, la luz bronquial se reduce más. Aparte, hay un problema de, ¿qué? Secreción de mucosa y todo ello, un problema alérgico. Entonces, por eso viene la afectación y puede dar un ataque asmático con morir. Ya no va a avanzar aire. Entonces, un antibiótico de eso no pasa nada. ¿Qué necesitamos? Un broncohilatador, un antiinflamatorio antialérgico, una prednisona, ¿qué más? Un expectorante, como el antibiótico. Esa es la verdad. ¿No? Bueno, ahí se produce inflamación. Bien, pueden ser provocadas porque tenemos infecciones y lesiones físicas que liberan moléculas asociadas a daños y patógenos que se reconocen por células encargadas de la vigilancia. La capacidad de organizar una respuesta inflamatoria es esencial para la supervivencia frente a patógenos y lesiones ambientales. Una alergia nos va a producir inflamación. Buen antialérgico y antiinflamatorio, la prednisona. En algunas situaciones y enfermedades, la inflamación se acentúa y persiste sin beneficio aparente e incluso con graves consecuencias adversas. ¿Ok? Por ejemplo, la hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes, inflamación crónica. ¿Qué enfermedades autoinmunes conocen? Lupus eritematoso. ¿Qué es el lupus eritematoso? ¿Qué más? Artritis reumatoidea. ¿Qué pasa ahí? Contra nosotros mismos, contra nosotros mismos. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba un injerto? Tiene que ser bastante estricto, porque si no, nuestro organismo comienza a defenderse. Alguien va a ayudar a nuestro organismo, ¿cierto? Pero nuestro organismo es sabio y si no se ha hecho toda la compatibilidad del caso, va a producir anticuerpos y lo va a conseguir un egresor y lo va a combatir. ¿Se dan cuenta? Eso pasa. En el caso de las enfermedades autoinmunes sucede lo mismo. Van a aparecer células que los van a reconocer, ¿cierto? Desconocen nuestro organismo sus anticuerpos, no le interesa y comienza a barrer y nos comienza a matar nosotros mismos, ¿no? Sí, así, ¿cierto? Eso ustedes ya lo saben. ¿Ok? Entonces, la respuesta inflamatoria se caracteriza mecánicamente por vasodilatación local, ¿cierto? Hay vasodilatación y eso produce enrojecimiento, ¿cierto? Y aumento de la permeabilidad capilar, infiltración de leucocitos y células fagocíticas, ¿cierto? Resolución con o sin degeneración tisular, fibrosis, ¿no? Muchas moléculas intervienen, ¿cierto? En la promoción y resolución de procesos inflamatorios, hay muchos que comer, ¿cierto? No sé, ¿qué le dijimos? Histamina. De hecho, sobre la histamina, brandiquinina, que lo hemos visto ayer o la clase pasada, 5-hidroxivitamina, que es la serotonina, prostanoides, las prostaglandinas, todas las que hemos visto, y la prostaciclina. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Leucotrienos. ¿Cómo se llama esto? Factor activador de las plaquetas. Y una serie de citocinas o químicas, citoquinas, perdón, son mediadores importantes de la inflamación.
van a producir. Hay un golpe, todos, toditos se comunican, ¿no es cierto?, vía WhatsApp. No, sí, toditos, y se concentran. Y ellos son los que van a mediar la información, ¿no? Y a ellos hay que inhibirlos, a ellos hay que inhibirlos, porque ellos producen la inflamación y contra ellos tenemos que ir. Pero ellos, ¿por qué producen la inflamación? Como un mecanismo de defensa, ¿no? Eso ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Lo saben? No. Muchas, pero lo saben, ¿cierto? Eso es bueno que sepan. Si avanzamos más rápido. La biosíntesis de prostanoides, es decir, las prostaglandinas, prostaciclinas, etc., aumenta significativamente el tejido inflamado. La prostaglandina 2, que es importantísima. Porque esta prostaglandina, esta es importantísima para nuestra salud, para nuestra vida diaria. Esto se produce normalmente. ¿Ok? Necesitamos esta prostaglandina. ¿Ya? La prostaciclina, la PGI2, también necesitamos de ¿ok? Son los principales prostanoides que median la inflamación. Claro. Nosotros necesitamos, todo está ok, me vuelvo a repetir. Hay un golpe, un daño, una inflamación, una infección, automáticamente se dispara la producción de estos. Se eleva la producción de estas prostaglandinas, ¿no? Por eso se menciona que median la inflamación. Y esa nueva inflamación es inducida. ¿Quién produce la COX-2? La COX-2. Aumento del flujo sanguíneo local, ya lo hemos visto, la permeabilidad vascular y la identificación de leucocitos mediante activación de sus receptores EP2 y P. Claro, EP2 para este y P para esta. La PGD2, un producto principal, ¿no?, de mastocitoma, contribuye a la inflamación también en las respuestas alérgicas de forma muy particular a nivel pulmonar. La activación de las células endoteliales también desempeña un rol importantísimo, ¿no?, en el reclutamiento de células circulantes y sitios inflamatorios. Lo que van a comunicar, van a mandar información para que vayan a hablar de donde está produciéndose nada. ¿Ya? Y las células endoteliales también producen, pues, ¿no? ¿Producen qué cosa? Van a producir mediadores también. ¿Ya? Esta activación da como resultado la laminación y adhesión de leucocitos a medida que los leucocitos reconocen las recién expresadas selectivinas, integrinas y moléculas, ¿no? La prostaglandina E2, el tromboxano, mejora la quimioatracción de leucocitos y la adhesión integral. ¿Ya? Y más, el dolor, ¿cómo se evidencia el dolor? Ahí estamos viendo la inflamación. Los nociceptores son los receptores para el dolor, en este caso. La terminación periférica de fibras adherentes primarias que detectan el dolor. A ver, acá hay un clarito, por la mano, hay unos receptores, ¿cierto? Automáticamente envía la información al cerebro, al sistema nervioso central, y se da la información en el retiro, el dolor. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, que detectan el dolor, pueden activarse por varios estímulos. El calor, por ejemplo, hace la presión misma. ¿Okay? Los mediadores inflamatorios liberados desde las células no neuronales durante la lesión del tejido van a aumentar la sensibilidad a los nociceptores y potencian la percepción del dolor. ¿Qué significa esto? Se mencionó ayer. Miren, aumenta la sensibilidad de los nociceptores, potencia la percepción del dolor. ¿Qué significa eso? Disminuye el umbral de dolor. Por decir, si yo no estaba así para iniciar el dolor, no están tan sensibilizados que ya yo detecto milagro. ¿Ok? Entre estos mediadores está la bradykinin, como hemos visto, ¿cierto? Protones, la serotonina, el ATP, neurotrofinas, factores de crecimiento nervioso, leucotrienos, la prostaglandina E2 y la prostaciclina reducen el umbral de estimulación del músculo. Eso es esto. Reduce el umbral de la estimulación. Necesitamos. La estimulación era así, va a ser ahora así. ¿Ok? Los AINES también pueden ser importantes en regiones centrales, ¿no?, en la medula espinal, en el cerebro.
Tanto la COX-1 como la COX-2 se expresan en el espinal, ¿cierto? En condiciones basales liberan prostaglandinas, ya hemos visto, ¿no? En respuesta a estímulos del dolor periférico, la prostaglandina E2 centralmente activa, quizás también la prostaglandina D2, la I2, la EF2A. También contribuyen a la sensibilización central. Un aumento de la excitabilidad de las neuronas a nivel de la espina dorsal que van a causar hiperalgesia y alodinia, en parte, ¿no es cierto?, por desinhibición de las vías principales. La sensibilización central refleja la plasticidad del sistema nociceptivo que se invoca por presión. Todo eso relacionado con el dolor. ¿Okay? Esto es reversible en cuestión de horas o días después de las respuestas adecuadas del sistema nociceptivo, ¿no?, en el dolor postoperatorio. Ahí nosotros tenemos endorfinas, ¿no?, que son importantes para el dolor. ¿Okay? También se trata de sintetizar por el organismo, ¿cierto? Esto obviamente es causado por eso. Sin embargo, las enfermedades inflamatorias crónicas pueden causar una modificación persistente de la arquitectura del sistema nervioso. Bueno, estos mecanismos continúan a los cuatro. El hipotálamo regula el punto de equilibrio en el que se mantiene la temperatura corporal. Estamos hablando de la fiebre, estamos hablando de la inflamación, del dolor y ahora de la fiebre. Son las tres cosas que van a conocer. El hipotálamo regula el punto de equilibrio en el que se mantiene la temperatura corporal. ¿Okay? Este punto de equilibrio está elevado en la fiebre, ¿no?, lo que refleja una infección o como resultado de un daño, ¿no?, de un tejido, ¿no?, inflamación, rechazo del injerto, malignidad. Algo va a reaccionar. ¿Okay? Todas estas condiciones mejoran la formación de citoquinas, tales como hoy aquí hablamos ya de interleucinas como beta, ¿no?, interleucinas 6, factor necrótico celular alfa e interferones. O sea, para la fiebre, ellos son los que van a actuar. Van a producirse y van a romper el equilibrio y se beneficia de cosas. ¿Ok? Eso también ustedes saben, ¿cierto? Que van a actuar como pirógenos endógenos. ¿Se dan cuenta? Endógenos. Todos ellos. Interleucinas. ¿Ya? Interleucinas. La fase inicial de la respuesta termorreguladora a tales pirógenos puede estar mediada por la liberación de ceramina de las neuronas del área preóptica del mesotálamo anterior. La segunda fase está mediada por la inducción coordinada de la COX-2 y la formación de prostaglandina E2. Por todo lado, ¿no? La prostaglandina E2 puede atravesar la barrera hepática. Miren, acá vamos a agregar algo más, un mensajero más que va a llevar la información para que se produzca la fiebre. Miren, ojo con esto. Cruza la barrera hepática, o sea, va al sistema nervioso central, ¿se dan cuenta? ¿No? Y quizás en neuronas T1 termosensibles, esto activa el hipotálamo para elevar la temperatura corporal, al promover un aumento de la sensación de calor y una disminución de la temperatura. Se rompe el hipotálamo. ¿Okay? Los aires suprimen esta respuesta al inhibir la COX-2 dependiente de la síntesis del hipotálamo. Este es el que va a llevar la información. ¿Ya? Y actúa sobre este tipo de receptores. ¿Ok? Otros efectos de algunas prostaglandinas están involucradas en el proceso de la coagulación. Claro, ¿qué prostaglandina? El tromboxano. ¿El tromboxano qué cosa es? Es un vasoconstrictor, es un agregante plaquetario. O sea, quiere decir, ¿cuándo nos sirve el tromboxano? ¿Cuándo nos va a servir? ¿Ah? Es un agregante plaquetario en una hemorragia. En una hemorragia se activa el tromboxano, porque es agregante plaquetario, no es un antiagregante plaquetario, es un agregante plaquetario, vasoconstrictor. ¿Y qué es la prostaciclina? Vasodilatador y antiagregante. O sea, ¿qué hacen los dos? Así como la endothelina y el oxalítico, los dos se neutralizan, los dos son prostaglandinas, los dos se van a producir a través de la COX-2, ¿no es cierto? ¿Eso hemos visto, no? Jóvenes, díganme, pues, algo. ¿Sí o no? Acuérdense, prostaciclina, prostaglandina, tromboxano, leucotrienos. Ahí están, estos dos que van a estar en el sitio. Tromboxano,
agregación planetaria. Y prostaciclina, antiagregación. Entonces, cuando hay, ojo, cuando hay hemorragias, es importante que lo usen. ¿Ok? Algunos cuadros clínicos requieren cierto predominio antiagregante. Ahí lo importante fue la prostaciclina, logrado con el uso de la masa. Ya, aquí tenemos lo que ya hemos visto, ¿cierto? Por ejemplo, hay un golpe, hay inflamación, ¿no es cierto? Y el golpe, ¿en dónde es? Es en la cara. ¿Pero en qué? ¿Qué hay acá? Barba. ¿Ah? ¿Qué hay acá? Hay células. ¿Y qué hay en las células? Hay membrana celular. ¿Qué hay en la membrana celular? Fosfolípidos. ¿Y qué pasa con los fosfolípidos? ¿Quién actúa sobre los fosfolípidos? Fosfolipasa 2. ¿Y qué produce? Y el ácido araquidónico, ¿qué produce si sobre ellos actúan la lipoxigenasa, la COX y todo? ¿Qué produce? ¿Sabían eso? Sí, ¿cierto? Sí sabían. Al contrario, ¿saben? Los alumnos se tenían que explicar acá. Se salvaron ustedes. Miren, acá está. Fosfolípidos en la celular, fosfolipasa 2, ácido araquidónico, que es el precursor de todos estos. Miren, este, GG2, y acá es un óxido cíclico intermediario, ¿no? Acá hay una peroxidasa, PGH2. Este, el litro, es el precursor de todos. PGI2, prostaciclina, PGD2, los alfa, el tromboxano. Están toditos. Todos son prostanoides, todos son prostaglandinas, por decirlo así, ¿cierto? Todos son derivados eicosanoides. ¿De quién es la mamá de ellos? La célula. Y por este lado, la lipoxigenasa, los refugios. ¿Ya? Aquí está. Otro. Mecanismo de acción, ¿no? Fosfolípido de la membrana, fosfolipasa 2, actúa sobre los fosfolípidos, ácido araquidónico, COX-1, ¿cierto? COX-2, por un lado. Prostanoides, prostaglandinas, tromboxano. Todo lo que hemos visto, ¿no? Y por acá la lipoxigenasa no hay proteínas. Ellos están relacionados con la inflamación que estamos viendo ahora. Ahora, si nosotros, como esto, o sea, todo esto va a encontrarse en el equilibrio, pero por un problema infeccioso, alergia, que fuese, se produce esto. Pero para producirse esto, va a aumentar eso, va a haber un desequilibrio, como si una hiperfunción. Ya está. Una hiperfunción. ¿Qué tengo que enviar? Algún fármaco que esa hiperfunción lo vuelva a equilibrar. ¿Ok? Hay una hiperfunción, ¿cierto? Más de esto. Entonces tenemos que enviar los fármacos para que disminuyan esta producción. Porque ellos están ocasionando eso. Pero, ojo, ¿quién cumple ese rol? La COX-2. Porque es la inducida. La COX-1 constitutiva. La COX-1 tiene esto en equilibrio y esto y mucho más nos produce el COX. Protege la glucosa gástrica. Todo un tapiz de protección del estómago para que no haya gastritis. Mantiene el flujo renal, ¿cierto? Función planetaria normal. Ahí no va a haber toda información de coágulos, o lo otro también, pues no. ¿Ok? Todo lo contrario. ¿Ya? Lo mismo. Ahí está, miren. Todo lo que produce, o sea, esto en equilibrio, ¿no? Todo lo que produce, todo lo bueno es esto. La COX-1. Trombótico, agregante planetario, vasoconstrictor, ¿cierto? PGI2, vasodilatador, lo contrario, hiperalgésico, que tiene antiagregante planetario, ¿no? Los dos se equilibran. Acá la PGF2, broncoconstrictor, contrario al miometrio también, ¿no? Agregante planetario, la PGI2, vasodilatador. Acá la E2, vasodilatador, ¿no? Reduce la producción de ácido gástrico, hiperalgésico, etc. Acá los leucotrienos, el LTC4, broncoconstrictor, incrementa la permeabilidad vascular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí está. Mecanismo de acción, bueno, ya sabemos, ¿listo?
todo lo que está interesado acá. ¿Qué más tenemos por acá? Inhibición de la citoquinasa. Sin embargo, ambas enzimas contribuyen a la generación de prostanoides, autorreguladores y hemostáticos con funciones principales en la fisiología normal, ¿cierto? Se ha desregulado totalmente, ¿no? Eso muy claro, ¿cierto? Ok. Entonces, la indiscriminada inhibición de prostanoides inflamatorios y hemostáticos por los AINES, explica mecánicamente la mayoría de las reacciones adversas a esta clase de fármacos. O sea, quiere decir eso, que no, pues hay algo más específico, selectivo, que solamente inhiba a la COX-2 o AINE y no a la COX-1. ¿Ya? Que la COX-1 siga su trabajo. Lamentablemente, pues, los AINES inhiben a ambas enzimas. ¿Ya? Inhibición. Acá está, por ejemplo, la inhibición de la COX-1 ocasiona en gran parte eventos adversos, gástricos y sangrados que complican, ¿no?, la terapia, porque la COX-1 era de su forma citoprotectora, la constitutiva, y citoprotectora dominante de las células epiteliales gástricas y forma convexano 2, ¿no es cierto?, en plaquetas, lo cual amplifica la presión plaquetaria y contrae los vasos sanguíneos en el sitio de presión. Esto es positivo. Del mismo modo, los productos derivados de la COX-2 juegan un papel importante en la regulación de la presión, o sea, arterial, y actúan como inhibidores en los de la hemostasia, ¿no? Inhibición irreversible de la citoquinasa por el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico asimila covalentemente las unidades catalíticas de los dímeros de la COX-1 y de la COX-2, ¿no?, que inhiben de manera irreversible la pila de estas dos citoquinas. Esta es una importante distinción de todo lo demás. Bueno, seguimos por acá, ¿no? Inhibición, el ácido acetilsalicílico, inhibe la COX-1, COX-2, inhibición selectiva citoquinasa 2. El uso crónico de AINES está limitado por su poca tolerancia, ¿no?, por el aparato gastrointestinal hacia los años. Los inhibidores selectivos de la COX-2 se desarrollaron para proporcionar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a raíz de este problema grave de reacciones adversas, se han ido entendiendo con los años, se han ido desarrollando inhibidores selectivos. Solamente que inhiban a la COX-2 y no a la COX-1. ¿Sí? Se ha desarrollado. Pero, sorpresa también, se encontró problemas con ellos, problemas cardíacos. Por eso ha sido documentado. Pero solamente en el mercado se encontró Celecoxib y el Velcoxib, principalmente. ¿Ya? Que no tienen esos efectos. El resto se ha retirado del mercado. 6 de estos inhibidores COX-2, los COX-2, fueron aprobados inicialmente para uso clínico: Celecoxib, Velcoxib, Valdecoxib, ¿no es cierto?, y profármacos como el Velcoxib, Etobicoxib y Uviracoxib. ¿Ya? La mayoría de los COX-2 han sido restringidos, ¿no?, en su uso o retirados del mercado por este problemas cardíacos. ¿Ok? Demostrados. El Celecoxib es actualmente el único inhibidor COX-2 autorizado en Estados Unidos. Algunos compuestos más antiguos, ¿no?, AINES como el diclofenaco, corolaco, nimesulida, este último que no está en Estados Unidos, muestra la selectividad para la COX-2 que está cerca del Celecoxib. Miren, ¿cómo con el tiempo se ha demostrado? Conocemos COX-2, ¿no? ¿Cierto? Los selectivos. También vamos a ver un poquito más adelante. Yo creo que ya nos vamos a ver. A esto es importante. ¿Qué hace la PGE2? ¿Qué hace la PGE2 cuando hay negligencia? Esto es grave, se dice, para que se es cultural general. Reduce la producción de células. Esa es su función. ¿Eso hace quién? La COX-1. Ayuda a producir esto la COX-1. ¿Ok? Reduce la producción de células. Produce vasodilatación de la mucosa. Aumenta la secreción de mucus. Jugo gástrico y bicarbonato. La prostaciclina, esta PG2, la PGD2, disminuye la resistencia vascular
mediante la dilatación de los vasos medulares y el aumento de la producción de la medula. Miren lo que produce. La supresión, o sea, nos produce ¿qué cosa? Vasodilatación. Es importantísimo. ¿Ok? Si suprimimos a estos, ¿qué nos vamos? A vasoconstricción renal aguda e isquemia medular. Y desencadena fallo renal agudo. Con el tiempo, efecto diurético y no diurético. Va a retenerse sodio y agua. Ahí está. O inhibición de la PGE2 o reacción de los. Miren lo importante que es y al inhibir lo que nos produce. Ojo. Diápodo 55. Interior, atrás. ¿Ok? Bueno, acá se está hablando de la similitud entre los 2, la estructura constitutiva y lucida, ya lo sabemos ya. Esto también, ya lo hemos visto, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Acá, oxigenasa, sí, oye, ahí está conmigo. ¿Cierto? Bajo la denominación de AINES se engloba un grupo químicamente heterogéneo. El grupo de los AINES es heterogéneo, no tiene una estructura química similar, homogénea. Para poder decir, caramba, la explicación está ahí. Tienen similitud, por eso tienen el mismo mecanismo. Comparten el mismo mecanismo de acción, pero son completamente diferentes. ¿Ok? Eso es, ¿ya? Entonces son heterogéneos químicamente. Comparten el mismo mecanismo de acción. ¿Sí? También las tres acciones, inclusive ahora, ¿no? Ya adelantándonos más, son característicos porque van a actuar sobre las cuatro bases. Antiinflamatorio, analgésico y ¿ya? Vamos a ver. Fármacos hemos utilizado, y nos vamos ya empezamos listo. Son las es la tecnología. Y bastante flow, bastante información hay información ¿cómo se llama? Bastante de Guzmán. Estamos terminando. Está captando, ¿no? 151. Acá un ratito. Eso es de ¿ya? Vamos a ver más allá. Esto, ¿sí? Hay los selectivos. ¿Sí? Selectivos. ¿No? Miren lo que hay. Selectivos, sí, ¿sí? Vean. Inhibidores selectivos de la COP2. Pero la COP2, pero aparece el desequilibrio. Son moléculas laterales que se ajustan dentro de su bolsillo linfóbico, pero que son demasiado grandes para que lo bloqueara, ¿no? La cosa. Con igual y alta actividad. ¿Ok? El celecoxib es el único inhibidor de la COX-2 desarrollado en intención donde está ¿ok? Se ha logrado, se ha encontrado efectivamente que otros compuestos más antiguos, como el diclofenac, el tololac, el minoxidil, la nimesulida, tienen un cierto grado de selectividad para la COX-2, no especialmente el minoxidil. ¿Ya? El etoricoxib está aprobado en varios países con indicaciones restringidas. El roficoxib, valdecoxib y mecoxib se retiraron en todo el mundo debido a complicaciones cardiovasculares causadas por supresión de las prostaglandinas cardioreceptoras, ¿sí? Derivada de COX-2, en especial prostaciclina, ¿no? Y los efectos sin restricción de estímulos endógenos, ¿no? Como el tromboxano 2 derivado de la COX-1, como plaquetaria. En la activación plaquetaria, la proliferación y regulación vascular, la hipertensión y la aterogénesis. ¿Ok?
Deben evitarse los AINES selectivos de COX-2 en pacientes predispuestos, propensos a enfermedades cardiovasculares y posibles. Mientras los inhibidores de la COX-2 desarrollados intencionalmente han demostrado que por lo general reducen las complicaciones gastrointestinales graves. Ninguno de los AINES selectivos para COX-2 ha establecido una eficacia superior, ¿no? Pero el que más cerca está justamente este retino, ¿no? Y el ketoiloxib también, que sigue en el mercado. Se desconoce la biodisponibilidad del servoxil oral. Los niveles máximos plasmáticos se producen de 2 a 4 horas, no después de administrados. Estos fármacos se administran, si dependiendo, el servoxil salía de 100, después de 200, ahora es de 400. 100 se tomaba 2 veces al día, el de 200 también una vez al día, el de 2 veces al día, y el de 400 se toma una vez al día. También tienen fácil de tomar. Los ancianos más de 65 años de edad pueden tener concentraciones máximas y valores, ¿no? ¿Qué es el AUC? ¿Sí? Hasta 2 veces mayores que los pacientes más menores. Sube de forma considerable a la proteína plasmática. La mayoría se excreta con ácido carboxílico y el metabolito glucurónico se denomina ¿okay? Tiempo de eliminación, cerca de 11 horas. No suele administrarse 1 o 2 veces al día durante el tratamiento. Las concentraciones plasmáticas se han experimentado en pacientes con insuficiencia hepática leve y moderada que requiere una resucitación. Se metaboliza predominantemente por nosotros y se divide. Es necesaria la vigilancia clínica, el monitoreo durante la cualificación de fármacos que se sabe que inhibe, ¿no?, al enzima que metaboliza. Y los fármacos que son metabolizados por se usa en la administración del dolor agudo para el tratamiento de la osteoartritis, artritis reumatoidea, la artritis reumatoidea juvenil, ¿no?, la espondilitis anquilosante, ¿no?, y la dismenorrea primaria. ¿Okay? La dosis recomendada para tratar la osteoartritis es de 200 miligramos por día como dosis única dividida en 2 dosis. En el tratamiento de la artritis reumatoidea, la dosis recomendada es 100 a 200 veces al día. ¿Sí? Debido al peligro cardiovascular, se aconseja la prescripción de dosis lo más bajo posible durante el tiempo. Reacciones adversas. Bueno, confieren un riesgo de infarto al miocardio y ACV, lo que parece estar relacionado con la dosis y el riesgo subyacente de la enfermedad. Claro, la regla está en que el paciente no tenga como comorbilidad un problema cardiovascular. Eso. Y después el manejo de la dosis. ¿Ya? Los efectos atribuidos por la disminución de la producción de prostaglandinas en la región de se producen con inhibidores no selectivos de la COX, ¿no?, y también con selectivos. Los inhibidores selectivos de la COX-2 pierden su ventaja, ¿no?, frente a la acción gastrointestinal sobre los AINES, ¿no?, solo cuando se usan junto a las citas. El uso crónico de celetoxib puede disminuir la densidad mineral ósea.